En Radio Nueva Super 91.9 presentamos Guerreros de Cristo, programa cristiano con una propuesta para los tiempos de hoy. Conduce Víctor Ramírez. Hoy vamos a enseñar qué es lo que es la armadura. Armadura, ¿cierto? La armadura de Dios. ¿Qué significa tener la armadura de Dios? Sí, o si la tiene, si tiene la armadura de Dios, porque hay gente que no tiene ni túnica. Oye, sí, hay muchas cosas. No sé. Así que vamos a hablar, y yo creo que a medida que vamos a ir hablando de este tema, yo creo que la gente se va a ir dando cuenta si realmente tiene la armadura, porque hay gente que cree. La Biblia dice que debemos tener la armadura de Dios. O sea, es esencial esto, es esencial. O sea, un cristiano no puede caminar en este mundo y en el reino de Dios sin la armadura. ¿Y por qué armadura? ¿Por qué tenemos que tener armadura? Qué buena pregunta. ¿Cómo nosotros, siendo hijos de Dios, tenemos que tener armadura? Es como un guerrero, un soldado. Dejemos ahí la interrogativa y vamos a la oración. ¿Vamos? Así es, vamos a dar inicio para que Dios tome el control, el Espíritu Santo nos guíe para que Él tome el control de nuestras vidas, nuestra mente, nuestro ser. Adelante, aquí nos esperamos. ¿Usted va a empezar? Ya. Padre amado, te damos las infinitas gracias, Señor, porque sabemos que hoy es un día especial, Señor. Sabemos que está todo programado según lo que tú tienes, Señor, en tu gran libro, Señor, anotado para el día de hoy. Sabemos que lo que has colocado en nuestros corazones, Señor, viene de ti, Padre amado, y solamente lo tenemos que echar fuera, Señor. Y así también poderlo entregar a quien lo quiera escuchar para que pueda obtener la revelación que viene de ti, Señor. Sea usted siempre tomando el control de todo, Señor, tanto de nuestras vidas, Señor, de este lugar hermoso, Señor, que nos acoge cada sábado, Señor, o cada día que así nos toque hacer un programa, Señor, o estar en reunión contigo, Padre amado. Sea usted siempre cubriendo, Señor, a la cabeza de esta radio también, Señor, y a todos sus trabajadores o colaboradores, Señor. Sea usted siempre bendiciéndole, Señor, así como también nos bendices a nosotros, Señor, dándonos vida, salud, Señor, y lo más importante, tu presencia, Señor. Que en este lugar no se haga nada, Señor, si no está bajo tu infinita cobertura, Señor, y bajo lo que tú tienes planeado, Señor. Venga usted, Señor, tome posesión de este lugar, Señor, porque usted es el principal invitado y usted es el que entregará, Señor, la cena, el vino, Señor, y la vida, Señor. Gracias, papito amado, por darnos la oportunidad de poder estar junto a ti y poder disfrutar de tu hermosa presencia. Así es. En el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. amén. Pastor, entonces tenemos esta hermosa palabra que nos trae en el día de hoy. Sabemos que viene un 99.9% de parte del Señor, así que les pedimos que con agrado nos reciban. No lo miren como una religión, mírenlo como una relación. Una revelación. Una revelación. Pastor. Amén. Dele nomás. Bueno, vamos a comenzar. La pregunta es, ¿usted tiene la armadura de Dios? ¿O conoce la armadura de Dios? ¿O le han dicho que hay una armadura? Bueno, en esta hora de la tarde vamos a meternos en ese tema, en el cual la Biblia habla. ¿En qué libro lo habla? En Efesios 6, Dígame. del 10 al 13. Léalo. Vamos a... Bueno, Hay que, siempre cuando uno da un texto bíblico hay que repetirlo porque hay gente que está tomando apunte y para que ellos no se queden atrás. la verdad que en Efesios 6 se habla mucho de lo que es la armadura de Dios, pero más detalladamente, justamente ahí en el versículo 10. Ya Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Hay unas palabras ahí muy importantes, ¿no es cierto? Sí. Dice que la lucha no es Contra carne ni sangre. Sí. Eso es importante entenderlo. La armadura de Dios no se utiliza para pelear contra las personas. No. La armadura de Dios no se utiliza para pelear con el esposo, la esposa, los hijos, con los parientes, con el vecino, con el jefe, con el patrón. No. Sino que esto es espiritual. Lo que nosotros vamos a hablar es espiritual. Claro. Nosotros sabemos que las guerras o los soldados siempre tienen una vestidura especial. O sea, lo implementan a los soldados con unas vestiduras especiales para cubrir partes esenciales del cuerpo, Claro. que son partes
donde el hombre o la persona o el ser humano es donde le pueden herir de Hacer más muerte, daño, de claro. muerte, ¿no es cierto? Antiguamente, en la guerra antigua de las cruzadas, toda esa guerra, ahí usaban unos cascos, ¿no es cierto? Unas corazas, unas mallas de aceradas, usaban unas cosas que se cubrían las piernas para que no las espadas no los cortaran, unos botines de cuero para poder estar firme. O sea, esas personas tenían que tener no era una vestidura normal. No era como andar con pantalones, con camisa, no, sino que esto eran vestiduras especiales, porque esas vestiduras eran para utilizarlas en momentos especiales. Es lo mismo que pasa hoy en día. Por ejemplo, un bombero tiene una vestidura, ¿cierto? Un Así es. futbolista tiene una vestidura. Bueno, las instituciones, las Fuerzas Armadas, todas tienen sus vestiduras, pero nosotros también, pues, porque dependiendo si hace frío, si hace calor, si es primavera, si es invierno, ¿cierto? Dependiendo de la estación del año, nosotros también nos vestimos. Sí, pero la diferencia en esto, que nosotros estamos hablando de una vestidura, Espiritual. sí, pero de batalla, de guerra, de donde va a haber un conflicto, donde van a haber muertos, donde van a haber heridos, donde van a haber gente que va a quedar convaleciente. O sea, vamos a hablar de una vestidura que, de verdad, si no la utilizamos, nosotros corremos el riesgo de morir, corremos el riesgo de ser herido, de ser dañado. Entonces vamos a comenzar a hablar de estas vestiduras que la Biblia habla en el libro de Efesios. Sí, Efesios 6, del 10 al 13, la armadura de La Dios. armadura de Dios. Entonces, vamos a comenzar con lo primero, que es la coraza. La Biblia habla de la coraza. Dice, ceñid vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. ¿No es así? Así es. Decía, ceñid vuestros lomos. ¿Sabe cuáles son los lomos? Esta parte La de espalda, ¿no es cierto? La parte de la espalda. Dice, vestidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. La coraza representa una protección que se utilizaba en la guerra. Era algo que le cubría, le protegía la espalda y le protegía el pecho, toda la parte del tórax, ¿no es cierto? Era como chaleco antibalas. Igual. Para que O sea, la gente más o menos entienda. era esa coraza era para que la espada que utilizaban en la batalla no penetrara y no causara muerte, daño. Entonces, esa coraza, la Biblia lo habla en forma espiritual, ¿no es cierto? Dice, y vestido con la coraza de justicia. Está hablando de la justicia. En el... La coraza de la rectitud. En el ámbito de la escritura, la justicia es la ley inmutable y responsable de las acciones. Nosotros debemos entender que Dios es un Dios de justicia, ¿no es cierto? Así es. La justicia es algo que tiene que ver mucho con lo que somos nosotros, con lo que realmente somos en verdad, en nuestras acciones, en nuestra manera de accionar, de tener nuestras actitudes. Dice así, debido a la ley de la justicia recibimos bendiciones. Cuando nosotros somos justos, cuando nosotros actuamos de forma correcta, en nosotros, en nuestra acción hay justicia, nosotros siempre vamos a recibir bendiciones. Cuando dice, recibimos bendiciones cuando obedecemos los mandamientos de Dios. Cuando nosotros como hijos de Dios obedecemos la palabra, los mandamientos de Dios, lo único que nosotros va a venir es bendición. Lo único que nosotros vamos a recibir es algo bueno de parte de Dios. Porque nadie va a recibir algo negativo de parte de Dios si es una persona que está actuando en cuanto al orden de Dios correctamente. Por ser, nosotros podemos ser ejemplo, decir que somos hijos de Dios, ¿no es cierto? Pero, un ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Qué les parece qué les parece a ustedes o a los oyentes? Yo sé que hay mucha gente que está escuchando, pero esto va a ser algo importante. ¿Qué les parece a ustedes si yo tengo un negocio, ¿no es cierto? Y en ese negocio yo tengo productos que tengo que pesar. Ujú. Y si yo mi pesa la arreglo para que cuando yo pese el kilo, no pese el kilo. Yo le quite peso. Pero sería novedad que no lo hiciera usted, porque si todo lo hace. No entiendo.
Casi todos hacen eso de arreglar Por eso, La vecindad. romana. Por eso, no, yo estoy hablando, De algo hipotético. si yo fuese hijo de Dios, o yo soy hijo de Dios, y yo tengo un negocio y hago eso. ¿Qué pasa con eso? ¿Dónde queda su rectitud? No, ahí no hay justicia. No, pues. Ahí no hay justicia. Es la actitud que yo tengo delante de Dios y delante de las Thank you for personas. trying the pitch. ¿Cómo Well yo done, estoy then. actuando? Dios, la coraza es lo que hace que yo sea justo, la coraza de justicia. La coraza de justicia es la que me protege de que el enemigo a mí no me dañe con ese tipo de actitud. La justicia es una coraza que me protege. Yo mismo me protejo con esa coraza cuando yo actúo de forma correcta, cuando yo soy justo, cuando yo guardo la palabra, porque yo guardo los mandamientos de Dios, yo guardo lo que Dios me manda hacer. Pero también yo entiendo que, por ejemplo, el tema de la coraza también es una parte fundamental que te protege el corazón. Protege de ser dañado. Thank you for igual. trying the pitch. Por Well done, then. eso, o sea, el colocarnos la coraza, ¿cierto? Ya sea de la justicia o de la rectitud, eso quiere decir que nosotros no tomemos también represalias contra otra persona por lo que nos hizo. Entonces también No, es para proteger nuestro corazón de no ser dañado y que quede conforme al corazón de Dios. Cuando nosotros, por eso vamos a ver esa parte, pero aquí está hablando de que si nosotros aplicamos justicia, Thank you for trying the pitch. nosotros Well nos done, then. cubrimos con eso, ¿no es cierto? Cubrimos nuestras partes donde el diablo puede dañarlo. Está bien lo que tú dices, que por el corazón, ¿no es cierto? Pero también esto aplica para que cuando nosotros estamos haciendo lo correcto, a nosotros eso automáticamente nos guarda y nos hace justos delante de Dios. Justo. La justicia es una de las cosas que al hombre más le cuesta, porque la justicia es guardar la palabra, caminar en la palabra, vivir en la palabra, practicar la palabra, y eso a mí me hace justo delante de Dios. Es que- Ahora, lo otro que tú dices, lo vamos a ver más abajo. Es que eso es lo que, por ejemplo, eso es lo que uno ve, pastor. Yo misma, como una persona cristiana, ¿cierto? Y que se supone que yo tengo una relación con Dios. Se supone que yo cada día me tengo que investir, ¿cierto? Yo igual de repente dudo de que Dios esté conmigo. Thank you for trying the pitch. Porque Well se done, supone then. que si yo ando con la coraza, ¿cierto? Que si yo ando investida para la guerra, yo no tendría por qué estar enferma. ¿Me entiendes? Es que por eso vamos paso a paso. Paso a paso. Paso a paso. Por eso la vestidura son áreas de nuestro cuerpo espiritual que va protegiendo nuestra vida, nuestra espiritual. parte Entonces dice, cuando nosotros guardamos los mandamientos, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, hay una bendición de parte de Dios. Los mandamientos de Dios, la ley de la justicia, también exige que recibamos, escuchen, un castigo por todos nuestros pecados. O sea, que si nosotros, la ley de la justicia aplica para que nosotros seamos bendecidos cuando nosotros estamos en el orden de Dios. Claro. Así es. Pero también la justicia de la ley de Dios también aplica para darnos Thank you for castigo. trying the Sí, pitch. ¿No es Well cierto? done, then. Es por eso que nosotros debemos entender de que la coraza se utiliza cuando nosotros andamos en la verdad, cuando nosotros hacemos las cosas bien, cuando nosotros somos justos con el otro, cuando en nuestra vida diaria, cuando somos justos con los hijos son justos con los padres, cuando nosotros somos justos con incluso con aquellos que nos quieran dañar, pero nosotros no hacemos lo mismo con ellos, sino que hacemos lo contrario. ¿Me entiendes? Esa es la parte de la coraza, eso es lo que cubre la coraza, la parte de la justicia de Dios en nosotros. La otra es el calzado, ¿ok? El calzado de la preparación de la paz. Exactamente. ¿El calzado qué es lo que es para ustedes? Para ustedes, ¿qué es lo que es el calzado? El calzado protege, El caminar de cada uno, claro, diariamente. el proteger lo que yo voy a poder pisar Mm, o lo que va a poder ingresar a mi cuerpo a través de los pies. mm. Por eso uno protege sus pies, ya sea, bueno, si lo llevamos a la vida normal, Mm. ¿cierto? Lo protegemos para Thank you for no trying the pisar pitch. Well alguna algo que nos pueda dañar, que nos pueda hacer una herida, también para protegernos Pero- del sol, pero si lo llevamos al tema espiritual, Pero nosotros cuando hay calzados para distintos para distintas Eh, temporadas o- o épocas, o lugares. lugares también. Entonces, cuando la Biblia habla de una vestidura de guerra, ¿no es cierto? Una vestidura de guerra, no vamos a usar zapatos finos para ir a la guerra, ¿no? No. No, Tenemos que usar unos bototos Unos gruesos, bototos gruesos. firmes, que nos Thank you for hagan trying the caminar pitch. Well done, bien, seguro, confiado,
de que no cualquier cosa va a entrar por la suela y me va a romper el pie o me va a clavar el pie, o si algo me cae en el pie no me lo va a romper porque ese bototo tiene una protección arriba que va a impedir que me rompan los dedos. O sea, el calzado que nosotros debemos usar en el reino es un calzado que tiene que darnos a nosotros seguridad. Por eso cuando Jesús entró a Damasco y no fue bien recibido, ¿cierto? ¿Qué fue lo que dijo él? Que salieran, ¿cierto? Y se sacudieran los pies y siguieran para que la tierra que estaba contaminada quedase ahí y no lo siguiese. Pero si nosotros anduviésemos descalzos, no podríamos sacudir nuestros pies. Miren, nos preguntan, ¿por qué? Pero ¿por qué entonces, aunque uno hace el bien, siempre nos pasan cosas malas y más se enferma? Después la misma persona, que es la Angélica, nos dice, ¿por qué si ven esas personas que en la calle nunca se enferman y uno por tantas cosas que tiene, qué pasa? Porque mucha gente es más débil, absorbe más rápido y es lo mismo. Muchas veces también nos falta tener confianza en aquel en quien creemos y aquel que nos da la armadura para Thank you for investirnos trying todos the los pitch días. wheel Más que demo. confianza en aquel en quien creemos, más confianza tenemos que tener nosotros en nosotros mismos, en nosotros quienes mismos somos. que lo podemos hacer. A ver, ¿Y mire, quiénes somos también? Vamos a ver, mire, dice, el calzado de los pies, con el apresto del Evangelio, de la paz, tal como los zapatos nos permiten caminar sobre terrenos pedregosos, sin temor, la preparación del Evangelio de la paz nos permite vivir en el Evangelio sin temores ni miedos a fracasar en el mundo natural como en el mundo espiritual. Eso es la paz del Evangelio. ¿Qué es lo que produce un zapato bueno? Produce seguridad, conformidad, tranquilidad. Eso es lo que nosotros, Thank you for muchos trying the cristianos, pitch no wheel tienen. demo. No tienen ese calzado que les produce paz, que les produce tranquilidad, que les produce seguridad. Seguridad, Aunque sabemos que muchas veces vamos a fracasar en ciertas cosas, el fracaso no es sinónimo de derrota. El fracaso no es sinónimo de destrucción. No, el fracaso es sinónimo de levantarse y seguir adelante, creyendo de que los fracasos o los momentos difíciles son para aprender, para entender en los tiempos de Dios. A veces nosotros queremos que todo nos vaya bien, queremos que todo nos salga bien, queremos que todo ocurra como nosotros queremos, pero la Biblia dice que nuestros caminos no son los caminos de Dios. Y nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. A veces queremos que todo nos salga bien, pero Dios a veces permite ciertas cosas para que nosotros aprendamos. Un soldado para ir a la guerra, no va a ir a la guerra sin primero no haber recibido una instrucción, sin primero no haber sido preparado, sin primero haber sido adiestrado y haberle enseñado los armamentos que se utilizan en cada situación, en cada batalla y con cada enemigo. ¿Por qué? Porque la Biblia, tú recién leíste ahí en Efesios, ¿no es cierto? Sí. Que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino que contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas en las regiones celestes. O sea, nuestra lucha no es contra mi vecino. No, y nuestra lucha no es con cosas chiquitas. Los demonios tienen fuerza, los demonios tienen poder, los demonios hacen cosas terribles. Si los demonios, y la diferencia es que en el mundo espiritual, el reino de Satanás se mueve bajo una jerarquía. En el reino de Satanás nadie se manda solo. En el reino de Satanás nadie dice, yo hago esto porque quiero hacerlo. No es como en el reino, Esa es la diferencia. no es como en el reino de Dios, que los evangélicos o los cristianos, los que se dicen ser cristianos, hacen lo que quieren. Así es. Van para donde quieren, se mandan a cambiar a donde quieren, hablan lo que quieren, piensan lo que... O sea, es la gran diferencia con el reino de Satanás, porque el reino de Satanás tiene una jerarquía y tienen una disciplina. Por eso a veces logran los objetivos que ellos dicen hacer. Satanás les dice, van a destruirme tal familia, y ellos comienzan a trabajar en esa familia. Satanás le dice, se van a quedar en esta casa, y a esta casa la van a destruir, este matrimonio me lo van a destruir, porque yo los quiero separados a estos matrimonios. Es que esa es la diferencia, ¿Y qué? porque ellos hacen un plan de trabajo. En cambio, nosotros tenemos la Thank you for facultad de trying the poder pitch wheel discernir demo. y de poder tener pensamientos propios. Pero la diferencia es que aquí está el tema. La diferencia es que no los sujetamos. No. Hay un problema de sujeción. Hay un problema de reconocer la autoridad. Así es. ¿Saben ustedes que los demonios reconocen la autoridad que tienen en su jerarquía? Los demonios se sujetan a tal Son grado. más obedientes. Exacto. Debería darnos vergüenza. ¿Sabe usted que los brujos son más obedientes que los mismos hijos de Dios? ¿Sabe por qué se lo digo? Porque ellos tienen cultos también. Ellos se reúnen, las brujas. Yo conozco una persona muy cercana a mí.
Y yo cuando era niño yo veía todos esos cultos. Y ellos tenían unas doctrinas. Y si ellos no marcaban esa pauta, ellos les sancionaban. Lo Thank que you tú for estás trying the diciendo pitch wheel es demo. verdad. ¿Por qué? Porque no así como tú estás hablando de los brujos, de las brujas que practican y hacen hechicería y hacen un montón de tonteras para dañar a la gente. Los satanistas Sí. también ellos se rigen bajo un orden, Sí. bajo una disciplina. O sea, si un satanista no obedece a lo que su líder le mandó, ese satanista recibe un castigo Así es. fuerte. No, y O sea, los castigos de ellos son... Es que por eso mismo lo veíamos y por eso también en la Biblia nos explica lo mismo, porque también cuando los demonios reconocieron la autoridad que estaba sobre Jesús, ¿qué dijeron? Pidieron al tiro auxilio y danos permiso, incluso para que vea que los demonios que estaban ahí, pidieron permiso a Jesús para poder irse a los cerdos y así poderse ir a las profundidades. Imagínense, o sea, que ellos mismos pidan permiso. entonces, el hecho que nosotros calcemos tengamos un calzado, tengamos Thank you las for trying the vestimentas pitch wheel correctas, demo. eso nos va a dar también a nosotros la seguridad, la tranquilidad y la paz. Una persona que va a la guerra sin armamento, sin su fusil, sin su corvo, o sea, con todos los implementos que tiene que utilizar un soldado en la guerra, si no va con todos esos implementos, ese soldado va a morir, seguro a la Así es. muerte, seguro a la muerte. Cuando lo Pero- has preparado. Exacto, pero para que vayan preparados, primero tienen que recibir una enseñanza, una instrucción, una preparación. Por eso dentro de las congregaciones Thank you pasan for a trying ser the pitch como wheel demo. un cuartel donde llegan todos a prepararse. La gente a veces mira el lugar donde nos congregamos, lo mira como algo religioso, algo que tenemos que hacer, no sé, Como una casa cualquiera. Claro, pero no se dan cuenta que el lugar que nosotros vamos es un lugar donde vamos a adiestrarnos. O sea, cuando el pastor enseña, cuando el maestro enseña dentro de la congregación, cuando hay un estudio bíblico, cuando el líder o el pastor o quien sea sale a la calle con su gente a evangelizar, a enseñarle cómo se evangeliza, cómo se le habla a la gente. Yo el otro día estaba aquí en la Quebradilla y fui a comprar y me encontré con un personaje bien fuera de lo normal. Thank you for Un trying the personaje que pitch anda wheel demo. predicando con una túnica. No sé si lo han sí, visto. el Jesús de Nazaret que le dicen, ¿o no? No sé, pero Uno lo vi. que anda de blanco con rojo. No, lo vi con café y blanco, así. Sí, y tiene una barba blanca y tiene el pelo blanco. él le Pero, dicen el Jesús de Nazaret. pero lamentablemente que yo no critico que salgan a predicar porque eso es lo que Dios nos mandó a hacer. Jesús dijo ir y predicar mi evangelio. Pero prediquemos, ¿cómo yo me pongo a predicarle a la gente de algo que la gente no tiene idea? La gente no tiene idea de cómo se llama, los dioses de Baal. Thank you O sea, for trying the pitch wheel demo. usted le dice a una persona, señora, ¿usted conoce los dioses de Baal? La señora dice, no sé lo que es eso. Y eso predicando los dioses de Baal y cosas que son teológicas y que no son, que la gente no entiende la parte teológica. ¿Me entiende? Entonces, la gente necesita saber de Jesús. La gente necesita saber del amor de Cristo. Yo no critico que salgan a predicar, pero si van a predicar, no vayan con juicio. El juicio no es, no podemos ir a llegar al corazón de la gente con juicio. Thank you for trying No, the pitch wheel la gente, demo. Cuando la gente en este momento, predicamos con amor. sí, la gente en este tiempo necesita que le hablen de un amor real, de un amor verdadero de Cristo. Entonces, cuando en nuestras congregaciones se nos enseña, se nos prepara, se nos adiestra, hay veces que el maestro dentro de la iglesia se prepara con un estudio, se prepara, ayuna por ese estudio y ora por el estudio que va a estar preparando y llega el día en que va a entregar el estudio y llegan 2, 3, llegan 4 y bueno, ¿y dónde están los demás? La ¿Dónde excusa, está- la excusa. ¿Dónde están los demás? Escúcheme, es ahí donde se le están enseñando y se le está adiestrando para la batalla y se le está entregando la armadura. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros vamos a saber con quién pelear y cómo reconocer a nuestro enemigo. Mire, yo digo, yo tengo muchos años en el Evangelio y el enemigo es astuto. Y a veces el enemigo es sutil y se meta de tal manera que muchas veces engaña hasta los que saben. Entonces, ¿cómo no va a engañar a uno que no sabe?
fácilmente va a ser la presa fácil de esa persona. Hay muchos cristianos que no voy al estudio porque no me gusta, porque esto, porque esto otro. No, es cuando nosotros más debemos ir a los estudios, a aprender, a instruirnos, a capacitarnos, porque ahí es donde nosotros recibimos la revelación de parte de Dios. Así es. Ahí recibimos el armamento que nosotros, la doctrina como debemos ser como hijos de Dios, como cristianos. Mira, acá hay una niña que nos dice, yo siempre me encomiendo a Dios, dice, cada vez que salgo de mi trabajo, y les cuento, una vez salí del trabajo y pasaron unos jóvenes, dice, les tuve miedo, pero fue como si ellos no me vieran. La hizo invisible. Y más de una cuadra asaltaron a un caballero. Y dice, y ahí vi que sí, Dios está conmigo. Bueno, lo importante es que a lo mejor el Señor en ese momento la cubrió, la cuidó. Pero más que... A mí también, yo me hice una vez invisible. Sí. De verdad, tenía... Pero más que porque Dios tiene misericordia y nos guarda, nos cuida. Pero más que eso, es lo que nosotros estamos enseñando hoy, de que nosotros debemos utilizar la armadura. Utilizar la armadura significa que yo en el momento necesario la voy a utilizar. La voy a utilizar. El traje que Dios me da es para utilizarlo, no para dejar los zapatos en la casa y salir a pies pelados. Sí, acá dice una niña, ya Thank you cuesta for trying confiar the en la pitch wheel iglesia, demo. porque se presta para otras cosas. Los pastores con la fe de las personas se hacen ricos. Por eso yo creo en mi Dios. Bueno, si usted sigue con ese pensamiento, usted nunca va a llegar al reino. Porque en el reino la Biblia es bien clara. A veces el diablo nos hace poner la mirada en ese tipo de cosas. Por eso al diablo hay que conocerlo. Por eso yo le digo a esa amiga que escribió eso, le digo a esa amiga que el diablo ya la tiene en sus manos. ¿Por qué? Porque el diablo, ¿qué es lo que le hace mirar a usted? Le hace mirar al hombre, le hace mirar a las personas, los errores de las personas, las faltas de las personas. ¿Sabe qué? Una vez me dijeron a mí, la iglesia era perfecta hasta que llegaste tú. Entonces a veces nosotros miramos ese tipo de cosas, pero ¿y quién te enseña? ¿Quién te guía? ¿Quién te adoctrina? ¿Quién te prepara? ¿Quién te pastorea? ¿Quién? La Biblia habla del liderazgo. La Biblia habla de que alguien tiene que estar sobre nuestra cabeza. ¿Sabe que yo pienso que más que ahora ella que se conecta con nosotros, también enseñarle o decirle que ahora que está aprendiendo y que uno le está diciendo que no haga caso a eso, que pueda ir a una iglesia o que pueda empezar a estudiar, empezar a informarse, porque a lo mejor ella no se ha dado cuenta, pero dentro de ella, en su vida, hay un propósito grande. Entonces, ¿qué pasa? Que el diablo le quiere nublar la vista para que ella no llegue a ese propósito y esté errónea en sus pensamientos. Claro, y a lo aunque mejor- ella crea en Dios, Claro. ella Sí, cree en Dios y tiene la confianza en Dios, ¿cierto? Sí. Pero el diablo la está engañando por el otro lado, así que ahí... A lo mejor ella ha tenido malas desilusiones con Claro, personas. pero no todos somos iguales. Es lo mismo que Pero- pasa cuando uno se casa con una persona, de repente la pareja le sale, lo gorrió, y lastimosamente la segunda pareja también lo gorrió, entonces ya deja de confiar en el sexo opuesto. Yo creo que esto debe pasar lo mismo, que culpan a Dios por las cosas que le pasan al Pero hombre. si hay algo que nosotros tenemos que siempre, y esto es para todos los que nos escuchan, para todos que nos escuchan. Lamentablemente la gente cae en esa falta grave de que meter a todos en el mismo saco. Sí, pues pasa. Y yo puedo decir de una persona que roba, todos son ladrones. ¿O todos son ladrones? No, Una mujer, una joven que le gusta andar con un hombre y con otro, yo le digo, todas las mujeres son iguales. ¿Son todas iguales? no. Entonces, a veces generalizamos y a veces a todos los metemos en el mismo saco. Pero lamentablemente que a veces la gente pone más oído en lo negativo que en lo positivo. Entonces, hay iglesias, congregaciones donde se enseña bien, donde hay pastores correctos, pastores de Dios, hombres de Dios, con temor de Dios, y no podemos decir de que todos son iguales Sí. y que por esa causa no los congregamos, porque no es así. En el reino de Dios hay de todo. La Igual Biblia, que en el mundo. la Biblia habla de un campo. Así es. La Biblia habla de un campo, dice que el dueño del campo es Dios, y el campo, Dios lo siembra. Y esa siembra, esa semilla, hay muchos hijos de Dios que son el trigo. El trigo en el campo comienza a crecer, ¿no es cierto? Pero la Biblia dice que con el trigo y crece la cizaña. Sí. Y la Biblia dice que no saquemos la cizaña. No la saquemos. ¿Cómo no vamos a sacar la cizaña si la cizaña está con el trigo y la va a afectar? No, dice, porque si sacamos el trigo, o sea, la cizaña, también podemos arrancar el trigo. ¿Por qué? Claro. Porque las raíces abajo están todas unidas y se enredan en sí mismas, las dos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que esperar que madure el trigo. El trigo cuando está maduro, entonces el trigo sí, ahí se puede sacar. Y sabes que yo le digo a ella, que yo la conozco, le digo, ¿sabes qué? Yo Thank you también for trying the pensaba lo pitch mismo. wheel demo.
Y con el tiempo comencé a mirar no al hombre, sino que comencé a ver y a entender el propósito que Dios tiene en nuestras vidas, que es poder entregar a los demás la confianza, el amor, la paz, la fe, de que tenemos un Dios que está cada día con nosotros, que desde la mañana hasta el último día hasta el último minuto del día, Él te bendice. Y eso es lo importante. Así que ahí tengo una llamada pendiente con ella, así que ya se lo voy a hacer. Marcia, besito, mi niña. Bueno, vamos a seguir con el estudio. Amén. Amén. Entonces estábamos hablando del calzado, ¿no es cierto? El calzado, según el calzado que usemos, nos va a dar la seguridad. Y si usamos el calzado del Evangelio, eso nos va a traer paz, tranquilidad, seguridad, porque sabemos que tenemos algo que nos protege, que nos guarda, que nos cuida. Y cada acción que tengamos lo vamos a hacer con tranquilidad y seguridad, porque eso está protegiendo nuestro pie, los pies espirituales, ¿no es cierto? Sí. Y la fe que dice que debemos, Que dice que, mire, para acotarle algo a lo que usted ¿Ya? estaba diciendo, dice que el calzado de la preparación de la paz, dice, Thank you for protege trying los to pies, pitch wheel demo. tratamos de seguir los pasos de Jesucristo para poder vivir con Él algún día. ¿ven? Porque el camino en el Señor, esto es para todos. El camino en el Señor no es pura risa. No. El camino en el Señor no es puro gozo. Y no es puro de banquetes tampoco. Y el camino del Señor no es todo color de rosa. Si estamos pensando así, estamos equivocados. No, hay- Yo quiero decirle algo a todos. El camino del Señor es difícil, complicado, pedregoso, y muchas espinas hay en ese camino. Chicas, grandes, medianas, Por eso gruesas, la Biblia dice que muchos la buscan y pocos la hallan. Y pocos entran por la puerta estrecha. Por eso muchos miran, no, es que esto no me gusta, no, es que piden esto, no, es que yo no voy a tener que dejar de hacer esto, no, es que yo me gusta esto, pero ahí si Thank you yo for voy, trying to pitch wheel estoy demo. en la cosa de Dios, no, a las finales no queremos dejar nada, no queremos abandonar nada, no queremos hacer nada o sea, a las finales queremos seguir con la misma vida. Y el Evangelio no es así. El Evangelio es de cambio, el Evangelio es de transformación, el Evangelio es superarse y crecer, madurar y llegar al punto en que nosotros debemos, dice la Biblia, que lleguemos a la estatura de un varón perfecto. Es que eso es lo que uno va pasando, por eso siempre se habla de que uno va pasando etapas y va madurando con el tiempo, según la etapa que va pasando. Pero yo también pensaba igual, pastor. ¿Sabe que antes yo decía que como para estar en una iglesia y poder participar dentro de una congregación, no iglesia, porque iglesia somos nosotros, templo, para poder participar de una congregación, independientemente de quién sea, uno tenía que llevar como un currículum. Era como que uno entraba y te decía, a ver, hermana, que anote acá qué es lo que usted sabe hacer. Y ya, y después con el tiempo, como que analizaban ya, y salió una hermana, veamos a esta hermana si funciona. Thank you for trying the pitch wheel demo. Y es lo mismo que también pasa muchas veces, que nosotros también nos hemos dado cuenta, que también pasa con los pastores. Porque muchos de nosotros, y me incluyo, a veces hemos andado en iglesia buscando a la persona que verdaderamente nos aporte a nuestra vida de crecimiento espiritual y no nos quite. Porque como usted dice, también sabemos que hay de todo, entonces muchas veces uno busca con quién se va a sentir seguro, con quién ve que le está entregando la enseñanza que uno anda buscando o que uno cree que es la correcta, ¿cierto? Y según lo que uno ha ido aprendiendo en el transcurso del tiempo. Thank you for Siempre he trying to dicho, con los pitch wheel procesos que demo. uno va viviendo, con los que nosotros nos ha tocado vivir, hemos ido aprendiendo muchas cosas. Que yo creo que mucha gente hoy en día está igual. Claro, nosotros ahora le estamos enseñando sobre lo que es la armadura, pero yo creo que mucha gente no tenía idea de lo que era la armadura. Ellos pensaban que a lo mejor era salir, como usted dice, como un soldado, a lo mejor con un casco, con arma, con el chaleco antibala, y decía, chuta, y si yo no tengo eso, ¿cómo me voy a armar para poder salir a la calle? Pensando que era una armadura física y no... Literal. Claro, y no invisible, entre comillas, ¿cierto? Invisible en cuanto a ropaje, pero visible ante el Espíritu Santo. Entonces también muchas veces, mucha gente que ha tomado estudio también comete ese error de no a lo mejor instruir a la gente cuando está empezando en el Evangelio, de decirle, ¿sabes qué? Tú tienes esto para que tú lo puedas Thank you for utilizar. trying the pitch wheel Pero demo. por eso le digo, que muchas veces nosotros empezamos que el nuevo creyente, ¿cierto? Que el Espíritu Santo, que el bautismo. Empezamos por parte, pero tampoco dentro de eso nos vamos hablando de lo que es la armadura, sino que
la dejamos como para después. Yo me acuerdo que cuando empecé ya a tomar más firme, la persona que en ese tiempo era mi cabeza, no me decía, pero ¿cómo lo hago yo para saber más? No, léete Éxodo. En Éxodo vas a entender todo. Ya, me leí Éxodo, pero quedé en las nubes, pues, o sea, si la ampolleta estaba colgada, yo quedé más arriba todavía. ¿Me entiendes? Entonces, de repente, nosotros mismos, las personas que estamos estudiando, o que sabemos un poquito más, a veces también cometemos el error de no instruir a la gente, no solamente a los que se van a congregar con nosotros, sino que a lo mejor cuando nos juntamos en una reunión, también hablarle a la gente que está en la reunión con nosotros. Porque mucha gente que acá mismo a la radio nos ha tocado a veces que ha llamado gente que no es cristiana evangélica, sino que es de otra denominación y que a veces tampoco no tienen idea de los temas que de Thank you momento for hemos trying ido the pitch tocando. wheel demo. Entonces, por eso le digo, nuevamente vuelvo aunque sea tan pesada, pero también nosotros muchas veces tenemos la culpa de la ignorancia de la gente en las cosas de Dios. Como dice la Bueno, palabra del Señor, como canta la canción de Marco yo Witt. les digo algo. Yo en este sentido, si yo no enseño algo es porque no lo sé. Pero cuando yo sé algo, yo lo enseño. Si una persona quiere aprender, va a buscar. Sí. Eso no es una justificación. No, pero Sino es que lo que pasa es que cuando ella dice que ha visitado 3 iglesias y las 3 iglesias les pasó exactamente lo mismo, entonces lo mismo que pasa por eso insisto, hay personas que le pasa eso, que el diablo quiere Los los ciega. ciega y los quiere manipular y quiere que le muestra la otra cara de la moneda de las congregaciones. Lo feo, como se dice. Entonces, por eso digo, él pasa con el marido engañado o con la mujer engañada, que el primero lo engañó, el segundo lo engañó, el tercero lo engañó, entonces ya deja de creer en el amor. Claro, nosotros tenemos que entender también que la iglesia, las congregaciones, está llena de gente humanas. La gente está llena de gente con falta, con errores, gente Thank you for trying the pitch wheel demo. que con pecado, que quiere cambiar, que quiere ser transformada. Así O es. sea, la iglesia es para ese tipo de gente que quiere cambiar y que quiere una nueva vida. La iglesia no es para la gente que ya está santa y que ya le salió ala y que ya se van a ir al cielo. No, no. Que prácticamente ya está con la túnica no, lista. no. Las congregaciones no son para eso. Las congregaciones son para cambiar, ser enseñados, preparados, Sí, adiestrados. adiestrado. ¿Para qué? Para que algún día, cuando venga Cristo, nosotros podamos irnos con Él, para que podamos estar en la condición que Jesucristo nos pide. Dice que Él viene a buscar una iglesia santa, a una iglesia virgen, inmaculada. Vienen a buscar a la sin mancha y sin arruga, a esa iglesia. Y para eso, nosotros como pastores, como líderes de las iglesias, de las congregaciones, nosotros tenemos que preparar a la gente. A la gente no solamente se le tiene que decir que tiene que salir a ganar alma, ganar alma, como que esto fuera una competencia. No, Pero, a la iglesia se le tiene que preparar primero. A la iglesia se le tiene que enseñar primero. A la iglesia se le tiene que adiestrar. Y cuando la iglesia está preparada, adiestrada, la iglesia comienza a trabajar Thank de you for forma trying the correcta. pitch wheel Por demo. eso, para una persona, yo mandarla a predicar el evangelio y que vaya con éxito, yo tengo que prepararla para decirle cómo se hace, Así es. de qué forma, con qué actitud. ¿Por qué? Porque a veces se predica con una actitud de juicio. Y eso no es lo correcto. Así La gente no quiere juicio, la gente quiere amor, la Amor, gente quiere paz. paz, la gente quiere consuelo, la gente quiere que alguien lo abrace, la gente quiere que alguien le entregue una palabra que lo fortalezca, que lo ayude, lo levante, lo restaure. Eso es lo que quiere la gente. Amén. Y una vez que ya el Señor entra en su corazón, entonces ya empieza la enseñanza como Es que corresponde. también hoy en día también pasa lo mismo. Yo sé que tiene algo ahí. También pasa lo mismo, pastor, con el tema de las redes sociales, ¿cierto? Porque también ahí también nos hacen a las personas muchas veces, ya están como decididas a hacer algo, y cuando ven a alguien que está hablando cosas que no corresponden, también lo engañan. Entonces, por eso digo, muchas veces el tema de las redes sociales, o si tú te estás congregando en Thank una you for trying iglesia the pitch y wheel comienzas demo. a ver redes sociales y comienzas a ver otros pastores o a otros evangelistas o no sé, o líderes, y no están dentro de lo que tu pastor te está enseñando o tu congregación o donde tú te estás yendo a instruir, es mejor que no lo escuches. Esto es así. Si tú tienes a alguien que te está alimentando, no vaya a comer a otra casa. Así es. Porque la comida a veces Porque- no va a ser buena. No, y que tú Y tienes que... le va a causar confusión. Claro, ¿no? Porque cuando uno le da una comida a un hijo, le da la comida correcta y la que necesita. Y a veces la gente le gusta andar comiendo en un lugar, en otro lugar, escuchando. A las finales se le forma una confusión y al final se enferma. Y Así a es. veces se enferman Thank de you for muerte trying to pitch espiritual. wheel demo. Y a veces ya no quieren nada con Claro. con la iglesia, con la obra, con el reino. Y a las finales, ¿por qué? Porque estuvo comiendo con fulano, sutano, y a las finales no comió del plato que tenía que comer siempre.
Por eso yo siempre le digo a la iglesia, si usted va a comer de esta casa, usted come de esta casa. Y si usted va a tomar un papá espiritual como papá, tome a este papá. Y no vaya a buscar otro, porque con este basta y sobra. Así es. Así es simple. Así es. Así es. Está bueno, entretenido el tema. Se nos pasó una hora. Bueno, ya hablamos de la coraza, hablamos Sí, del del calzado, ¿no es calzado. cierto? Ahora vamos a hablar del escudo, el escudo de la fe. ¿Ah? El escudo de la fe. ¿Qué dice del escudo de la fe? Dice, a ver, veamos en... Chupa, ya me perdí. Dice, pero no, del escudo de la fe no. Se me perdió el tema. Dice, sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Ahí estaba. La fe será el fuerte escudo que nos protege o nos protegerá de los dardos de fuego de Satanás. Dice, los valores no deben cambiar con el tiempo, Acá está. puesto que la fe en Jesucristo es indispensable para la felicidad y la salvación eterna. ¿Qué es escudo de la fe? Vida, esperanza y verdad. Eso es el escudo de la fe. Es lo que a muchos le hace falta, el escudo de la fe. Porque a veces hay muchos hijos de Dios que están pasando momentos difíciles y muchos ceden el brazo. Caen en el juego del enemigo. El diablo les manda esos dardos a ellos. ¿Para qué? Para que ellos claudiquen en dos pensamientos, para que ellos no se establezcan en el reino. El escudo de la fe en sí, la fe en sí. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. O sea, Eso debemos lo ser... dice. ¿Dice Eso eso? dice acá. Dice, la fe en Jesucristo es como un escudo de protección. Cuando creemos en Jesús y tratamos de ser como Él, podemos tomar buenas decisiones, aunque las cosas sean difíciles. ¿Ve? Podemos tomar decisiones buenas en los momentos difíciles. Por eso son los problemas. A veces nosotros consideramos que los problemas son para amargarnos. No. Usted, hermana, hermano, amigo, ustedes que están escuchando ahí, los jóvenes, los problemas que estás teniendo en estos momentos no son para que tú te amargues, no son para que tú te entristezcas. Los problemas no son para que tú eches pie atrás y digas, yo no sirvo para esto, lo dejo, yo no sirvo para estar en las cosas de Dios. No, no. Los problemas son para que usted aplique la fe. ¿La fe en qué? En que usted en esos momentos difíciles, usted puede tomar buenas decisiones. Claro. Y usted, cuando toma buenas decisiones, entonces Dios va a mostrar su gloria, va a mostrar su poder. Y en ese momento difícil Dios le va a decirle, buena decisión tomaste, por tanto esto es lo que va a ocurrir con tu vida. Cuando nosotros somos cristianos que estamos somos entendidos en este tema de la fe, entonces nosotros no cualquier cosa nos aplasta. No cualquier cosa nos hace retroceder. Así es. Es que- Ahora y a vamos a ver el veces- tema. Ahora sí, Sí. ya, Ya. vamos a la Vamos con palabra. este tema de Marco Witt, enciende una luz. Está muy hermoso este tema. Callar ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Thank you for trying the pitch wheel demo. Enciende una luz, déjala brillar, la luz de Jesús, que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad, enciende una luz en la oscuridad. Thank you for trying the pitch wheel demo. ¿Cómo pues invocará a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerá en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo Thank you for trying the oirá? pitch wheel demo. Si nadie les predica, hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Enciende una luz y déjala brillar, la luz de Jesús que brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te
la luz de su amor. Jesucristo dijo, Desde muy pequeño he vivido con un profundo deseo de conocer a Dios. bautizándolos Era en el como un nombre del hambre de Padre su y del presencia. Hijo y del Espíritu Santo. Desde chiquito escuchaba con atención las predicaciones. Me gustaba mucho cantar. Encontré que al cantar me sentía más cerca de Él. Era algo indescriptible. Yo te busco, recíbeme. Thank you for trying the pitch wheel demo. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco. Thank you for trying the pitch wheel demo. Yo te busco. Yo te busco. Yo te busco. Recibe Thank you for trying the pitch wheel demo. Qué hermosos temas que hemos compartido en el día de hoy. Estos son temas de Marco Witt. Este Yo te busco, que estábamos escuchando de fondo, que la canta con su hijo Jonathan. Y la anterior a esa estábamos escuchando este hermoso tema de Enciende una luz. Este tema hablábamos de lo que recién predicamos o conversábamos, que tenemos que tener en cuenta que la Thank you misión for de trying the pitch nosotros wheel demo. no es engrandecer cada uno de los hombres, sino que, como dice la alabanza, es encender la luz en cada corazón de los que nos están escuchando. Porque aquí el hombre no se hace grande, por lo menos en nuestra visión, en nuestro caso, aquí el que grande es uno solo. Es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la hermosa Trinidad del cielo. Y es el Espíritu Santo que toca tu vida, el Espíritu Santo que te transforma, es el Espíritu Santo que toca tu corazón. Y Él es el que te busca, te regala, te ama, te apapacha, te hace invisible, te cuida, te protege. Jesucristo está al lado del Padre intercediendo. Y el Padre, ¿a qué hijo deja huérfano? Tenemos que tener la convicción de que la armadura de Dios, la armadura de Dios es una protección divina del cielo, ¿ya? Y desciende para sus hijos, ¿o no, pastor? Thank you for trying Bueno, the como pitch estamos wheel demo. hablando, ahí habla esa canción,
enciende una luz, ¿no? Así es, enciende una luz de Marco Cuesta. ¿Y cómo vamos a encender una luz si la tenemos apagada? Así es. Es como dice la alabanza, ¿a quién invocaremos? ¿Sí? Si no hay nadie que lo predique. predique, Así ¿cierto? Por eso es tan importante que nosotros le enseñemos a la iglesia, Así es. a los hermanos que nos escuchan acá. Bueno, hay muchos hermanos que a veces toman la radio como iglesia, como una congregación. Pero Así es. no la tome así. Le aconsejo que no la tome así. ¿Por qué? Porque nosotros estamos solamente una vez a la semana acá Sí. y usted necesita que alguien lo guíe. Así es. Usted necesita a alguien que lo corrija. Usted necesita a alguien que lo apapache, que en el momento difícil esté con usted, como padre espiritual. Esto es solamente un medio para poder llevar una palabra, un consejo, enseñar, pero esto no es lo más asertivo para poder que usted diga, no, yo me congrego en una radio. No lo tome así. Nosotros El fin de esto nació del corazón de Dios para llegar a los lugares que no tienen la iglesia. Nosotros hemos recibido reportes de gente que no se puede levantar. Hemos recibido reportes de gente que está postrada en cama y que dice que nosotros somos iglesia. Y eso para mí es un honor. Y yo creo que para todos los que estamos aquí es un honor, porque ellos lastimosamente, no lo voy a decir quién es, pero Su condición no lo... no, y aparte que su condición le impide que gente en la cual donde ella se congregaban fueran a verle por lo menos una vez a la semana. Dice que lastimosamente ella es de un pueblo más arriba del interior, entonces a la iglesia les cuesta ir a Camiña, les cuesta ir a ¿cuánto se llama? A Tarapacá, le cuesta ir a Pasilla. Entonces, y no me acuerdo cómo se llama el nombre, que está al lado de Colchane, que me dijo un nombre. Pero la finalidad de esto es para que todos nos congreguemos de una forma u otra, pero como dice el pastor, tenemos que tener nuestra casa. Porque papá, así como nosotros visitamos nuestra familia, a él también le gusta y se agrada cuando uno va a su casa, ¿o no, pastor? la Biblia dice que nosotros somos la familia de la fe. Así Por es. tanto, nosotros cuando nos congregamos en una casa, tenemos padres espirituales, eso nos hace a nosotros sentir una familia. Tenemos más hermanos, tenemos más hermanas, Así o sea, somos una familia, y la familia, yo quiero que la gente entienda. Yo quiero que entiendan de que usted tiene que entender esto de que la iglesia es su familia. La iglesia es su familia. Lamentablemente no se enseña que la iglesia es una familia. Así es. Es cuando nosotros más debemos hablar que la iglesia es la familia. En la iglesia es donde nosotros debemos recibir el amor, la protección, la ayuda, la cobertura. Es donde usted debería recibir una palabra de aliento. Para eso somos una familia en Cristo. Así es. Muchas veces nosotros como hijos de Dios, cuando llegamos al Evangelio, al reino, perdimos nuestras familias naturales, las perdemos por causa del Evangelio. La Biblia dice que a veces los propios de tu casa serán tus peores enemigos. Así es. ¿Por qué? Porque la gente de tu casa no quiere que tú seas cristiana. ¿Por qué? Porque el ser cristiano ya no vamos a tomar con los hermanos de la casa, con los parientes de la casa, ya no vamos a fumar, ya no vamos a garabatear, ya no vamos a decir chistes de doble sentido, ya no vamos a practicar esas cosas que a Dios no le agradan. Por eso nos transformamos en enemigos. Y por eso después los propios familiares comienzan a aislarnos nosotros. A mí me pasó eso. Sí. Sí. A mí me ocurrió eso cuando yo me convertí. Mi hermano de sangre, mi hermano iban a la casa y porque yo no los dejaba que fumaran o porque no los dejaba que se tomaran una cerveza dentro de mi casa, mis hermanos se enojaban y no me visitaron más. Después mi mamá con el tiempo se convirtió y bueno, ya ella me visitaba. Pero mis hermanos no me fueron a ver nunca más. ¿Por qué? Porque yo me entregué a Cristo y mi vida fue transformada y ya yo no iba a las fiestas que iba con ellos, a las tomateras, y ya no practicaba los garabatos, ni todo ese mundo. Entonces, la Biblia dice que los propios de tu casa serán tus enemigos. Así es. Así que la familia nuestra es la de la iglesia. Por eso yo les digo, dentro de la iglesia, como en nuestra casa natural, nuestra familia natural, yo tengo 9 hermanos. De mis 9 hermanos no todos eran iguales. Habían unos simpáticos, habían unos pesados, habían unos atrevidos, o sea, había de todo. Entonces, dentro de la iglesia no pretendamos que todos vamos a encontrarlo a todos lindos. Pero dentro de la iglesia también hay personas que tienen falta. Es que eso pasa. Yo tengo 2 hermanos. Obvio mi mamá, mi papá ya está arriba en el cielo. Pero también tengo otra familia, que es una familia que igual me adoptó, que es mi Lela y mi nana. Así es. Y mi nana siempre ha estado conmigo.
Aunque a veces pasan meses que no nos hablamos, pero ella siempre dice que siempre está preocupada de que yo esté bien y yo igual de ella. Pero hay una relación diferente. Incluso ella me conoce mejor que mi propia familia. Y eso que ha pasado menos tiempo conmigo. Pero yo pienso que es lo mismo que pasa acá. A veces uno mismo quiere conocer a Dios, ¿cierto? Pero no lo busca. Y es igual como, por ejemplo, uno necesita alimentarse todos los días, ¿cierto? En la mañana el desayuno, al mediodía algunos que se toman una colación, el almuerzo, otra colación, la cena, la once, no sé. Y Dios es igual. Porque sabe que, pastor, cuando nosotros pasamos el proceso y nos quedamos solos en cuanto a conocido, a gente, Dios nos enseñó de otra manera. Él estuvo con nosotros así, yo puedo decir, face to face, ¿cierto? Y la comunión, o lo empezamos a conocer, empezamos a conocer a una persona que aunque no lo podemos ver, para nosotros era una persona real. Y Él nos empezó a enseñar cómo nosotros protegernos, cómo nosotros poder cuidar y guardar nuestro corazón, de todo lo que en ese momento, la rabia que teníamos, de la soledad, después de haber tenido tanta gente al lado de nosotros, ¿cierto? Y en 5 segundos haberte quedado solo, solamente mirándonos nosotros las caras. Y ahí comenzamos a ver y a depender de Él. Entonces cuando uno, por eso digo, cuando uno pasa un proceso, por ejemplo ahora mismo la pastora Claudia, ¿cierto? Estuvo con su tema de que ella siempre pasa procesos de oraciones. Ella se toma un tiempo y se aleja de los caminos, pero todos los tiempos que ella se toma de oración no son igual al primero que se tomó. Todos los tiempos van haciendo un aprendizaje, ¿cierto? Una madurez, y la van preparando para la situación que va a vivir, o para los hijos que van llegando. Por eso es tan importante la fe, por eso es un escudo. Por eso es el que nos va a proteger de lo que el diablo quiere hacer en contra de nosotros. Los valores no deben cambiar en el tiempo, los valores. Porque a veces en el tiempo los valores van cambiando. Sí. Puesto la fe en Jesucristo es indispensable para la felicidad y la salvación eterna. Mire, me consultan, ¿la armadura de Dios se ha perdido en este tiempo de usar? Sí. ¿La gente ha perdido la Por convicción? por eso hay tantos cristianos afuera. Por eso hay tantos hombres, mujeres, hasta pastores que dejaron el evangelio. Hay pastores que abandonan el llamado por el pecado. Prefieren el pecado ante el llamado. Sí, eso Entonces es lamentable que podamos decirlo así, pero lamentablemente que es lo que yo vuelvo a decir, el diablo juega sucio, pero a veces no nos damos ni cuenta cuando el diablo está sí, porque nos dicen, está hoy por hoy la armadura de Dios se ha perdido mucho. Y otro me dice que todos cuando nacemos con esa armadura de Dios. No. ¿No? La armadura se gana o se busca? No, la armadura se adquiere cuando te dejas enseñar, cuando te dejas adiestrar, cuando te dejas preparar, cuando te dejas que los demás te ciñan. Hay gente que no le gusta que lo ciñan. ¿Qué es ceñir? Es cuando alguien está sobre ti para dirigir tu vida, para llevarte al propósito el cual Dios quiere en tu vida. Nosotros no podemos llegar al propósito de Dios si primero no nos preparamos para ese propósito. Sí. Porque vamos a llegar ignorantes, no vamos a saber qué hacer. Entonces hay que prepararnos. Por eso el evangelio, la fe en el reino es algo imprescindible. Sin fe es imposible agradarle a Dios. Mire, me dice, ¿y la armadura de Dios se activa? Siempre está activa. No, Cuando- que la persona la persona tiene que activarlo, ¿a eso se refiere? No, a ver, vamos a aclarar algo. Cuando yo me pongo algo, ¿no es cierto? Yo lo puedo lucir. Sí. Yo lo puedo mostrar. Sí. Si yo no me pongo eso, yo no puedo lucir eso. No puedo mostrarlo. Por tanto, cuando yo, ejemplo, el escudo de la fe, cuando yo activo la fe, es donde se ve realmente que yo tengo el escudo. Mientras yo no active la fe, el escudo no va a cumplir ninguna función. Ahora, esta es mi pregunta. Si uno activa el escudo de la fe, ¿por qué hay tanta gente enferma que activa su escudo de fe? Es que hay algo que nosotros tenemos que entender, de que no todas las enfermedades vienen del enemigo, ¿Ya? porque Dios también permite enfermedades. Dios Pero permite- si Cristo se llevó toda la enfermedad en la cruz. no, escúcheme. Le estoy diciendo que Dios permite ciertas enfermedades Sí, está claro. para un propósito, porque Dios a través de una enfermedad
provoca una situación en esa persona en beneficio de ella. Como dice la Biblia, cuando le preguntan, pero Jesús, ¿por qué está enfermo? O porque su papá pecaron, su mamá pecó, no, y le dijo, es para la gloria de Dios. Exacto. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios con una enfermedad llama a alguien al reino. Así es. Con una enfermedad Thank Dios you for hace que trying to pitch reaccione wheel y demo. que un día estuvo en el reino y se fue. Y con una enfermedad volvió. Y Dios permite. Por eso no podemos decir de que por qué la gente pasa enferma. A veces porque la gente no activa su fe. Eso dicen, mire, me preguntan, eso se llama, ¿quiere decir que es llamado con dolor? Sí, es mala manera de Mala decirlo, manera, pero es la forma en la de una forma u otra Dios lo está llamando con lo dolor. está llamando, o sea, es como cuando Dios te empieza a apretarte, ¿ah? No dice, no ahorca, pero aprieta. Así. Dios no te va a matar, pero sí te va a apretarte Te va a hasta apretar. que para que tomes conciencia de que sin Dios tu vida está perdida. Igual como dicen que Dios nos manda a prueba, aquel que no crea él capaz de poderla superar. No, es que, a ver, las pruebas Dios las va a mandarla sí o sí. Dios nos va a probar hasta el último día de nuestra vida aquí en la tierra. Dios nos va a probar. El que me diga a mí que Dios no prueba, Dios prueba nuestro. Y Dios, ¿qué es lo que prueba? Prueba nuestro corazón. ¿Dónde Thank you dice for la trying Biblia? to pitch Donde wheel está demo. tu tesoro, ahí está tu corazón. Si mi tesoro está en Dios, la prueba no va a ser para aflicción, sino para ver la gloria. Ahora, ¿Sabe mire, que yo pienso que mientras, perdón, Nico, pero yo pienso que sabe que estoy bien dando vuelta a las palabras. Yo pienso que mientras uno más va aprendiendo, más pruebas van añadiendo. Mira, Así es. escucha. Ya, bien. Mientras más sepa, más responsabilidad hay. y más Dios te va... Pero mientras más responsabilidad hay, más demanda hay. ¿Y no será que Así. por eso a lo mejor mucha gente no quiere aprender más cosas? No, ¿O no quiere salirse de ese lugar, avanzar? No es. A veces la gente se pone cómoda, a veces la gente se pone floja, a veces la gente se estanca, a veces la gente se conformista, con lo poquito, con eso nomás, no me den mucho, ahí nomás, con eso ya basta O sea que suficiente. está en la banquita nomás. Sí, no Así me es. molesten porque estoy tranquilo, no le gusta que le duela, ni le gusta rascarse cuando le pica. Hoy, en la otra pregunta que me dicen, Thank you for trying to pitch ¿tener wheel la demo. armadura de Dios significa que yo soy salvo? Sí, hay una seguridad. Hay una seguridad. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo la armadura de Dios, significa que la coraza es justicia. Y tú estás poniéndote en el orden en que dice la Biblia que debemos guardar la palabra, Así es. debemos andar en obediencia. El calzado de la paz es el Evangelio, en el cual nosotros no solamente caminamos con seguridad porque tenemos a Jesucristo, tenemos el Evangelio, sino que también predicamos el Evangelio con seguridad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros predicamos el Evangelio es porque nosotros lo estamos viviendo también. ¿Me entiendes? Cuando tú predicas el Evangelio, tú estás predicando una verdad que te ocurrió a ti. Amén. O sea, tú no predicas por predicar, tú predicas por un testimonio tuyo, personal. Así Un ejemplo, yo voy a ir a predicarle a los enfermos, pero a mí el Señor me sacó del cáncer. Esa es una predicación con testimonio. ¿Me entiendes? Tú no puedes predicar algo que tú no has vivido. Tú no puedes decir Cristo vive si tú nunca has sentido la presencia, ni nunca has entregado tu corazón a Dios. O sea, todo lo que yo predique va a ser con un testimonio real mío. Así, porque yo el otro día hice un estudio, porque Jesús primero dijo, arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado. Cuando dice Jesús arrepentidos, primero tiene que haber una convicción de pecado, ¿cierto? Después viene el Thank you for bautismo en trying to agua. pitch wheel demo. Pero el bautismo en agua, ¿me hace salvo? ¿Me No, hace declarar yo la armadura de Dios? No te hace salvo. El que tú no te bautices no es que, es que te haga salvo. No dice la Biblia que si tú te bautizas vas a ser salvo. No dice eso. No. La Biblia dice que es un mandato nada más. Un mandato. Nada más. Y y el bautismo en agua es el bautismo de arrepentimiento. ¿Qué es lo que es el arrepentimiento? ¿Qué causa el arrepentimiento? El arrepentimiento causa que tu vida cambie. ¿En qué Thank you sentido? for trying En to que tú pitch abandonas wheel todo demo. lo malo que hacías. Cuando dice la Biblia dice arrepentido. Y que hayan frutos de arrepentimiento. Así es. Los frutos de arrepentimiento, ejemplo, yo era un borracho, yo no tomo. Eso es un fruto de un arrepentimiento. Yo era ladrón y ahora dejé de robar. Un fruto de arrepentimiento. Yo practicaba el adulterio, ahora no lo practico. Es un fruto de arrepentimiento. Dios, tú no puedes decir que te arrepentiste si sigues en el mismo pecado. Tú no puedes decir que te arrepentiste si sigues golpeando a tu mujer. Tú no puedes decir que te arrepentiste si tú sigues abusando de tus hijos o sigues siendo un sinvergüenza. Ahora, entonces tenemos que tener claro. Ya. Si yo me arrepiento, recibo a Cristo en mi corazón, me bautizo en agua, porque es distinto el bautismo con el Espíritu Santo. Sí, es distinto. Y yo me bautizo en agua. ¿Yo puedo activar la armadura de Dios? Lógico, ya está activando. Ya se está activando porque tú estás accionando algo que está ocurriendo en ti, que es el creer en la fe, el creer de que tú eres salvo.
Y cuando tú crees que eres salvo, entonces viene automáticamente un temor. Dice que el temor de Dios viene a ti. Y dice que cuando nosotros tenemos temor, dice que nosotros procuramos con diligencia Thank you for trying hacer the la pitch voluntad wheel del demo. Padre. ¿Qué es lo que es la voluntad del Padre? Su palabra. Así es. Sí, sigamos. Sí. ¿Ya? Sigamos. Ya, entonces, Es que nos quedamos escuchando ya, así, entonces ya hablamos del escudo de la fe, ¿no es cierto? Sí. Vamos a- Entretenido el tema, de verdad. ¿sí? Ahora vamos a hablar del yermo. ¿Qué es lo que es el yermo? El yerno, yo soy un yerno preferido de mi suegra. No voy a hablar con tu suegra. El yermo. Ah, El yermo es una cosa amarga. ¿Sí? Sí. Ah. ¿Eso, ¿a dónde lo tomaste? El yermo. Vamos a hablar del yermo. Dice tomando el yermo de la salvación. En la escritura, Thank you la for palabra trying the pitch yermo wheel tiene demo. que ver con una parte importante de la armadura de Dios, que es Así el es. casco, que protege la cabeza del soldado que va a la guerra. En este caso, habla de la parte espiritual donde tenemos grandes batallas, que es nuestra mente, donde el enemigo, el diablo, manda pensamientos y los propios pensamientos. O sea, hay pensamientos que el diablo manda y también tenemos pensamientos propios. Claro. Entonces, el yermo es un casco, es un casco. Ustedes han visto que ahora los soldados cuando están ahí en la guerra de Rusia, Ucrania, usan casco. Sí. ¿Y usted cree que para qué lo que es el casco, mi hermana? Para proteger la cabeza ¿De qué? de algún tontito que se le ocurra tirarle una piedra. El casco que usan los soldados aquí cuando están en su espacio. en su campamento, en su regimiento, no es el mismo casco que usan en la guerra. No. ¿Por qué? Porque el casco que usan en el regimiento es un casco como de plástico. Decía, yo estaba leyendo que antiguamente el yelmo, el casco que usaban, que es una parte que va acá, aquí nomás, dice que llegaba a pesar hasta 23 kilos. Exacto, ¿por qué? Porque los cascos que usan en la guerra los soldados actuales son cascos de metal, Brindados. blindados. ¿Por qué? Porque en un estallido de una bomba, las bombas lanzan esquirlas. Las esquirlas son pedazos metálicos. Claro. Y esos pedazos metálicos son los que matan a los soldados. Y esos pedazos de metal alcanzan la cabeza muchas veces y matan a la persona. Por tanto, por eso el soldado usa el yermo, el casco, que le llamamos casco, pero es el yermo. El yermo es el que nos va a proteger, Rosita, de los atentados terroristas de Satanás. Contra nuestra mente. Satanás es un terrorista. Satanás es un terrorista de primera. Satanás causa terror dentro de la familia, dentro de los hogares, dentro de los matrimonios, en los hijos. El Satanás es el terrorista número uno en el mundo espiritual. ¿Por qué? Porque es lo único deseo de él es destruirnos, de sacarnos de la presencia de Dios, de sacarnos del propósito de Dios, de sacarnos del plan divino que Dios tiene con cada uno de Y nosotros. sabe que ahí yo puedo dar de testimonio, porque he escuchado cuando llaman. Y una persona que llama por teléfono y dice que ella ya es tanto lo que los huéspedes de maldad, ¿cierto? La molestan, que ya entraron en su cabeza. Y dice que no la dejan, ¿cierto, negro? Que no la dejan dormir. Y que ella tiene que dormir con la puerta de su departamento abierta. Pero no es cristiana. Abierto. No. O sea, igual va de cuando Igual va a la iglesia iglesia. cristiana. No es cristiana. Y dice que ya ella no soporta. Que No lo soporta demonios la más porque es atormentan. como si se fuera a volver loca. O sea, ya está loquita, no. ¿Sabes tú que las grandes guerras en este mundo han ocurrido en una mente humana? Así es, sí. ¿Ah? Sí. Ahí Y nace toda la guerra. ¿Sabes tú primero dónde nace una guerra? En el En corazón. No, de la mente. en el Thank you corazón. for trying the pitch wheel Primero demo. la guerra, un homicidio, una violación, todo lo que el enemigo quiera hacer, primero nace en el corazón. Después eso sube A a la mente. Y después viene y se Y se realiza. ejecuta, sí. Ese es el diablo. Así trabaja el diablo. Es que sabe que Mira, pastor, ya, eso ya. es tan feo y es tan difícil de olvidar una violación que yo creo que una mujer tiene que luchar mucho contra eso. Mira. O hombre tiene que luchar mucho contra eso porque es algo que está en tu mente. Mira, Rosita, yo te digo, mira, una mujer que ha sido violada y no tiene a Cristo es una mujer que va a ser tormentada todo el resto de su vida. De verdad te lo digo. Pero una mujer
que ha sido violada y llega al reino, esa mujer va a ser sanada, va a ser restaurada, liberada, pero ya esa violación ya no va a ser un tormento, sino va a ser un arma Thank you for para joining ella the pitch wheel demo. contra Satanás. ¿En qué sentido? Que esta mujer, con esa violación que sucedió, esa mujer ya no tiene herida, ya no tiene daño, no se le olvida nunca, No. pero ya no tiene daño en su corazón, ya no tiene herida, ya no tiene ese dolor. Y esa experiencia, ella la va a utilizarla como testimonio para ayudar a muchas mujeres que han Es sido que violadas. también no es que solamente exista la violación de la penetración, sino que también está la violación psicológica y física, que también provocan daño. Por eso, Y también hacen que uno muchas veces atente contra su vida. por eso es tan importante. Por eso, mira, tú vas a ver jóvenes en la calle que se están drogando. Y hay jóvenes en la calle que se están drogando y en un tiempo Thank you for tú joining lo the vas pitch a wheel preguntar y demo. decir, oye, ¿y este joven que estaba acá? No, se mató. Se quitó la vida. Wow. ¿Y quién lo llevó a quitarse la vida? La droga, ¿Quién lo aconsejó? ¿Quién le habló a él para que dijera, me voy a quitar la vida para que dejar de drogarme y que todos estos problemas se terminen? El diablo. El diablo es un ser espiritual que sabe dar en aquellos que son débiles en su mente. Escúchame, por eso la Biblia habla del yermo. El yermo de la protección. Hay una protección que Dios nos da, que es un casco, es algo que nos protege de los pensamientos que el diablo nos manda a la mente. Por eso cuando un cristiano no sabe lidiar con esos pensamientos y no sabe deshacer esos pensamientos o expulsarlos de su mente, ese cristiano que le está siendo atacado en su mente, ese cristiano, en tarde que temprano, ese cristiano va a cometer una falta grave y a lo mejor lo va a sacar del reino. Y el diablo va a conseguir su objetivo. Sí, pues. Es que es lo que Mira, muchas veces yo he pasa. hablado con tantos hombres y hombres que me han dicho a mí que lamentablemente tienen problemas en su mente con la pornografía. Tienen problemas en su mente con el Thank you for adulterio. trying the pitch wheel Tienen demo. problemas en su mente con la homosexualidad. Hombres que tienen esposa, hombres que tienen hijos y que tienen problemas en su mente con la homosexualidad. Entonces, y si esos hombres no saben pelear, no saben luchar contra eso, esas personas van a ser presas fáciles del diablo. ¿Cuántos matrimonios se destruyen por causa de que la esposa anda con otro hombre? O el esposo. viceversa. Claro. ¿Por qué? Porque alguien le estuvo mandando mensajitos a su mente Thank you para for que trying dejara a the su pitch wheel esposo, demo. porque su esposo no le daba la importancia que le tenía que dar, Así es. no la cuidaba como tenía que cuidarla, y el diablo ahí dile, oye, pero ese hombre no te quiere, ese hombre no te ama, ese hombre no, mira, ese hombre aquí, ese hombre, esos son, O búscate otro. por eso, así el diablo es muy astuto. Y muchas veces ocurre, ¿por qué? Porque hay gente al lado tuyo, entre comillas, amiga o amigo, que te dicen, no, si no te conviene, ese hombre no es malo contigo. Thank you for trying No, the pitch búscate wheel otro demo. hombre, búscate otra mujer, porque esa mujer no es. Entonces, el diablo también utiliza a esas personas para hablarnos nuestra mente. Y lamentablemente, que como no sabemos luchar contra esto, dejamos que el enemigo invada nuestra mente y se lleve a cabo el pecado, la destrucción. Mira, hay una guerra, o sea, hubo una matanza, el holocausto, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan? Sí. A los judíos, ¿no es cierto? Y tú sabes que, ¿dónde empezó eso? En el corazón de un hombre. ¿Y cómo se llamaba? Hoy me pilló. ¿Qué cosa? El holocausto ¿En qué corazón empezó? no está. No, que estaba pendiente de lo que Hitler. estaba conversando. Acá. Hitler. Ah, claro que sí, po. ¿Y sabes tú por qué Hitler tenía ese problema en su corazón o en su mente? Porque él no sabía quién era. Thank you for trying the pitch Porque wheel fue demo. violado por un judío. La armadura de Dios es armarse de la deidad de Dios. Yo creo que sí. ¿Sí? Yo creo que todo lo de Dios está sobre nosotros. Sí. Todo lo de Dios. Sí. Si no estuviera todo lo de Dios, porque la ¿Qué es lo fe- que es la deidad? la Para que la gente que no entiende, ¿qué es lo que es la deidad? La deidad de Dios es el poder de Dios, la gloria de Dios, la esencia de Dios. Si nosotros somos, dice la Biblia que nosotros somos la imagen, somos la semejanza, somos el ADN de Dios. Thank you for trying the pitch wheel Todo lo demo. de Dios está en nosotros. Amén. O sea, Dios mismo habita en nosotros. Ya. O sea, que cuando tú tienes fe, ¿no es cierto? ¿Sí? La fe no es tuya. No, pues la fe de Dios. Dice que Dios es el que da la fe de Él en nosotros.
Podemos decir entonces que el hombre en sí no tiene autoridad, sino que la autoridad viene delegada a través del Espíritu Santo y él se desarrolla a través de uno. Nadie puede tener autoridad si el Espíritu Santo no está en nosotros. Por eso los demonios cuando los demonios te ven, Arranca. no, Arranca. tienen que ver autoridad. Sí. ¿Y la autoridad quién es? El Espíritu Santo en ti. Si tú no tienes esa autoridad, ese respaldo en ti, en tu vida espiritual, el demonio. Es como cuando los discípulos fueron y Jesús los mandó y A echar el ¿cierto? demonio. Fueron a echar demonios, ¿no es cierto? Y no pudieron. volvieron- Salieron tranquilados. Y cuando volvieron, ¿qué le dijeron? Le dijeron, los demonios no se sujetan, no los conocen. Nos dijeron, ¿y quiénes son ustedes? Pero en ese sentido, si fueron enviados por Jesús, ¿por qué los demonios no se sujetaron? Porque todavía ellos no eran revestidos del Espíritu Santo. Ellos todavía no Pero si sabían fueron, quién era. pero fueron enviados por Jesús. Sí, po. Para probarlos también, po. pero Jesús también tenía que mostrarle a ellos que para que ellos se sujeten a los demonios, ellos tenían que tener algo. Ya, sí. Y ese algo era el Espíritu Santo. Por eso le dijo Jesús a los discípulos, no se vayan, quédense aquí, esperen. Esperen. O sea, podemos decir que en esa instancia, cuando fueron enviados los discípulos de dos en dos, podemos decir que fue como un adiestramiento. Sí, po. Para que ellos se dieran Para cuenta. que tuvieran una identidad propia y no dependieran solamente de lo que Jesús hacía y que ellos veían. No, y lo otro que, si Jesús los mandó para que ellos entendieran Así que esto es. no era carnal, esto No no era es- porque yo era Pedro, o porque yo era Pablo, porque No. yo era el que me juntaba con Jesús, el que vivía con Jesús. No, esto no es por eso. Esto es por lo que yo tengo. ¿Qué es lo que yo tengo? La presencia del Espíritu Santo. Amén. ¿Sabes tú que Jesús no pudo iniciar su ministerio antes? Porque no sabía quién era. No, No, por falta de sujeción. no, ¿Por qué? porque todavía no tenía el Espíritu Santo. Ah, de veras, porque todavía no se Cuando fue bautizado. no. Ahora, se ahora, bautizó en agua y después ahí bajó la presencia de Dios. hace como unos 5 o 6 programas atrás yo les dije lo mismo. Que cuando Jesús llega y se manda las partes solo cuando tenía 12 años. Porque si Dios hubiese dicho, ¿sabes qué? Ya está preparado mi hijo a los 12 años, habría descendido el Espíritu Santo. Pero como no estaba activado, sino que cuando llegó ante Juan Bautista, escucha. Un ministerio ¿sí? no es lo mismo Que estar activado. que ir a leer algo. No es lo mismo. No, porque sí. Escucha, Jesús dijo que en los negocios de su padre le convenía estar. Sí. Él fue a leer la escritura. Sí, pero no al se templo. sujetó. Pero escuchen, pero esperen. Pero cuando él comenzó su ministerio, que no es lo mismo, su ministerio es ¿cómo se llama? Su asignación. Su asignación. Cuando tuvo su asignación, ahí activó. Ahí Por eso mientras que no estaba el Espíritu Santo moviéndose en él y confirmando su ministerio como tenía que ser, él no hizo milagro, No. él no hizo nada. Es que lo mismo ¿Y que qué pasa fue hoy que- en día, sí, po. Porque imagínense, es casi lo mismo que está dentro de la investidura, perdón. ¿Cuánta gente se ha levantado sin ser enviada, cierto? Como evangelista, profeta, pastor, maestro, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que Dios, y dice, pero si nosotros también sentimos la presencia de Dios en nuestros cultos y todo, pero muchas veces Dios va de visita nomás ahí, por misericordia, Mira, ¿no? lo que nosotros tenemos que entender, que otra vez también lo enseñé, Dios nunca respalda al hombre, Dios respalda su palabra, A su palabra. a él mismo. Un hombre a veces puede haber un borracho predicando el evangelio. Así. Y Dios respalda lo que él está hablando, no al borracho. Así es. Pero- de hecho, pero en nosotros- YouTube hay un borrachito que predica. Pero yo te digo que algún día nosotros vamos a dar cuenta De lo que, de lo que no se nos fue mandado. Pero también es un peligro, ¿ah? Es un peligro porque a veces comenzamos a encender fuegos extraños delante de Dios. Así como cuando Dios, los hijos de Aarón, Claro. hicieron lo que no tenían que hacer. Sí. Y dice que encendieron fuego extraño. Entonces por eso nosotros tenemos que tener claro esto, de que algún día nosotros vamos a dar cuenta Sí. de lo que los títulos personales que nos damos. Porque ¿Y no a sería veces- mejor dar cuenta desde antes? Y ya ir haciendo un cambio, una transformación. Un ejemplo, yo cuando recibí la revelación, si se puede decir así, de empezar a rendir cuentas antes, de empezar a declarar, de empezar a decirle, Padre, yo cometí este error, yo cometí esto, yo cometí... Así, cuando uno parte de este mundo, llegar con los menos pecados posibles al cielo. No, es que, a ver, Pero eso dejémoslo para otro programa. Estamos... Ya, terminemos lo que es la Terminemos porque- armadura de Dios sí, en porque la nos quedan investidura. Ya, 10 minutos. entonces,
y llega el No, otro programa. Thank you Con for los 10 joining minutos the no pitch. vamos No vamos a alcanzar, la vamos a tener que dejar para Para el otro fin de semana. Ya. para el otro fin de semana. Sí, porque a las 10 comienza la noche de la radio. Ya, entonces nos quedó la espada del espíritu y nos quedó Pero por algo quedó para el otro sábado. el cinto. Y De son hecho, cosas es un tema importantes. muy grande porque la gente de verdad tiene muchas dudas. Aunque la gente no crea. De verdad, hay gente que pregunta y no son católicos, no son cristianos, no son evangélicos. Son gente común y corriente que están haciendo las consultas. Entonces, y es bonito eso. Porque no es una predicación, es una enseñanza. Es que eso es lo que se quiere lograr, porque tampoco nosotros, está bien, nosotros tenemos a nuestro pastor Carlos acá, pero no es como para que el pastor no les va a decir, oh, no, sabes que no, porque eso es lo que nosotros tenemos, de eso se trata este programa. Nosotros con Víctor somos hermanos, recién estamos comenzando a poder comer más y tener otro tipo de alimentación. Y por eso nuestro pastor nos apoya acá, para que todos aprendamos, porque él también va aprendiendo, nosotros Thank you también vamos for joining the aprendiendo, pitch. y la Una- gente que está en esta también. Una pues. de las cosas que nosotros tenemos que saber, que yo a lo mejor puedo tener muchos años en el reino, pero cuando venimos a enseñar algo, Dios primero nos enseña a nosotros. Así es. Así es. Primero esto pasa por nuestro espíritu, Dios nos trata a nosotros primero, Dios nos habla a nosotros primero, Dios nos reprende a nosotros Sí. primero, Dios nos corrige a nosotros primero y después nosotros podemos ir y enseñar. Nosotros no, esto me lo sé, así que no me interesa. No, No. porque sería una soberbia. Así Es que yo Así creo que- que aquí la mayoría de los temas que hemos pasado también han sido para nosotros ir cambiando muchas de nuestras cosas y irnos dando cuenta que también en ciertos momentos también estábamos obrando mal. Entonces, yo creo que no solamente para aquel que no se sienta mal, aquella persona que nos escucha a través de las redes sociales o por la dial de la radio La Nueva Super, porque no solamente a ustedes están tirando las orejas, sino que también primeramente nos nosotros. están tirando las orejas a nosotros, a toda persona, no específicamente a nosotros ahora, pero a toda persona que trae una palabra y que trae algo de enseñanza para otra persona, primero es para uno y después es para la otra persona. Sí, así la palabra en sí dice que es para Thank you for trying the pitch wheel exhortar, demo. rearguir y profetizar. Profetizar. Entonces, nosotros tenemos que entender que la palabra nos rearguye, habla de que lo que nosotros traemos para acá, este mensaje o la enseñanza, es para que usted cambie, para que no solamente usted, sino todos cambiemos todos vamos y cambiando nuestra seamos mentalidad. mejores personas, mejores padres, mejores madres, mejores hijos, mejores alumnos, mejores trabajadores. Porque esto a veces las grandes empresas no entienden esto y deberían tomarla de ese punto de vista. A lo mejor algún empresario está escuchando y a veces los empresarios no quieren tener cristianos dentro de Sí. su empresa porque encuentran a los cristianos aquí y acá. Es cuando el cristiano, Thank you for trying the pitch muchas wheel veces demo. ese cristiano es responsable, ese cristiano no es sin respeto, el cristiano es el que va a orar por tu empresa, el que va a bendecir tu empresa, porque el que tengas un cristiano, un hijo de Dios en tu empresa es una bendición, porque donde hay un hijo de Dios, ahí hay bendición de parte de Dios. Así Así que es. el que nosotros estemos en empresa, en el gobierno, como hijos de Dios, es bendición. Es bendición. Hay muchos que no les gusta, pero así es. el cristiano tiene que llevar luz, no tiniebla. Y también recordarles que nosotros tenemos un Dios que es de amor, un Dios que es de reconciliación, un Dios que no te va a avergonzar. Al contrario, Él siempre va a querer edificarte más, pero nunca Thank you for menospreciar. trying the pitch wheel demo. Así que Así es, pastor, vamos a orar. ya. Amén. Le toca, le toca- ¿Quién va a orar? ¿Sí? el pastor le Ya. toca ahora. Oremos por toda la gente, por todas las necesidades, por toda la gente que está enferma y por aquellos que necesitan que se le revele el Espíritu Santo en su persona. Amén. Porque en delante conversábamos, es distinto decir que el Espíritu Santo los visita que el Espíritu Santo habita. Habita en nosotros. Es que la diferencia en nosotros ser una habitación donde Él habite y no que Él sea un visitante, Un visitante. Claro. ¿no? Es diferente. Así. Bueno, Ya. vamos a orar. Sí, Amén. saludos a todos, gracias a todos que estuvieron Ah, conectados, sí. a la Carola, a la Angélica, a la hermana Carol, A la Anita, a la Marcia. a la Marcia, A la Angélica, Ah, sí. a la Kamikais.
A todos, de verdad, hay muchos. Hay gente. Aulet, también ahí el Ah. hermano Richard con la Nicole. Sí. Y los ¿De verdad? bebés. A todos, de verdad, hay mucha gente que nos mandaban preguntas y nos hicieron consulta. Un abrazo grande, que Dios los guarde y los bendiga y los dejamos pastor. Y le damos un saludo ahí a nuestra pastora Claudia, que le echamos de menos. Así Que es. sabemos que ella está ahí intercediendo. Thank you for trying the Se está pitch tomando wheel su demo. tiempo de intercedora. También saludar a la distancia a nuestros pastores Adolfo y Jimena, que muy prontito los vamos a tener acá en la región de Tarapacá, así que ahí vamos los tenemos invitados a la radio, pastor, para que vengan a compartir con nosotros. Espero estar ese día. Sí, pues venga, no, sí. No, espero estar, porque Sí, de ¿Cómo se tiene que repente, estar, pues, pastor? de repente tú sabes que No es que el pastor de No. repente se lo toma el cometa Jale. No, y lo otro, nosotros ya vamos a comenzar los cultos también ya a contar del mes de noviembre. Sí, Dios. Vamos, si Dios así lo permite, vamos a comenzar en el sector de La Pampa, en Alto Hospicio. En calle Irlanda con Suecia. Así que ahí vamos a... Justo ahí hay 3 iglesias, o sea, hay 2 iglesias, vamos a ser la tercera iglesia. Algo pasa por ese sector de allá, que Dios quiere que se evangelice ese sector. amén. Amén. Ya, pastor. Amén. Ya. Vamos ahora. Sí, para ir despidiéndonos porque está por llegar el niño, está abajo esperando. Amén. Padre, te damos gracias por estos momentos que tú nos concedes para traer una enseñanza, una palabra a aquellos que quieren aprender, Amén, así aquellos es. que tienen hambre de tu palabra, aquellos que están sedientos de tu presencia, aquellos, Señor, que realmente en lo más profundo de su corazón, ellos anhelan vivir una vida bajo la gracia y el poder de tu Espíritu Santo. Bendigo a todos los que nos escuchan, Señor, aquellos que no se congregan, aquellos que se congregan, aquellos que a lo mejor, Señor, por esas casualidades, Señor, se conectaron y comenzaron a vernos y a escucharnos. Los bendecimos, declaramos tu gracia, tu poder sobre ellos. Bendícelos, Señor, fortalece al débil, levanta a los que están caídos, Dios Amén. mío. Yo te pido que aquellos que están enfermitos, Señor, sean sanos ahora en el nombre de Jesús. Aquellos que están en el hospital, aquellos que están en las cárceles, aquellos que están, Señor, en su trabajo, Dios mío, los bendecimos a la distancia y declaramos la gloria, el poder, la presencia, Padre, sobre ellos. Padre, que este día sea un día extraordinario, Thank you que for trying to comiencen, pitch wheel Señor, demo. a sentir, a vivir y a experimentar lo sobrenatural tuyo. Padre, tú eres un Dios de amor, de misericordia, de bondad, Señor, y tú siempre nos estás dando oportunidades para que nos acerquemos, para que vivamos, Señor, el Evangelio, para que podamos experimentar lo sobrenatural y poderoso tuyo. Gracias, papito, porque eres un Padre tan bueno, tan justo, tan maravilloso, que a sus hijos usted los ama, los corrige, pero también nos disciplina. Gracias por ese amor, papito. Te amamos. Bendecimos esta radio. Bendecimos, Señor, a los que encabezan esta radio, a los que trabajan en esta radio, Padre, porque a través de esta radio hemos tenido la oportunidad de predicar, de enseñar y anunciar el reino Amén. a esta ciudad de Hospicio y a todos Thank you aquellos for que nos trying to escuchan. pitch Gracias, wheel demo. papá, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Así que ahí nos vamos despidiendo, ¿cierto? Y vamos dando las gracias por todos los que estuvieron conectados el día de hoy Así y por es. los que verán a posterior el programa. Así es. Nosotros estamos ubicados en la ruta A616, sitio 20, frente a Todo Acero. ¿Cómo se le dice? Ahí abajito, tiene que ser así. Ahí abajito están saliendo los datos. Ahí está el número, teléfono, llámenos, estamos esperando. Negra, y tú tienes que decir, arriba estamos nosotros. Y acá arriba estamos nosotros ahí en Ramón Con- Pérez en Opaso, Paso. 2930 en la comuna de Alto Hospicio. Harto. Ya, pues, un abrazo grande a todos. Sean todos ricamente bendecidos. Y nos vamos con este hermoso tema de la iglesia. Thank you for trying to En tu pitch wheel presencia. demo. Es un mix. Estos temas son para bailarlos con zumba, el zumba cristiana. Chao, bendiciones a todos. Que Dios los cuide y los guarde y nos vemos el próximo fin de semana. Thank you for trying the pitch wheel demo. Thank you for trying the pitch wheel demo.